Bueno, gracias, Carlos, por tu introducción. Quería agradecer también a EFA pues, la oportunidad que nos ha dado de estar esta mañana aquí en esta magnífica jornada. Estoy seguro de que va a ser la primera de muchas otras por venir, desde luego dado el éxito que ha tenido. Y efectivamente, bueno, pues ya hemos cogido algo de fuerza después del café y vamos a arrancar esta segunda parte de ponencias con un contenido más técnico. Y en mi caso, pues voy a hablar de tecnología. Voy a hablar principalmente pues, de las tendencias tecnológicas que hoy estamos ya viendo en el ámbito de la maquinaria agrícola y en particular del impacto que la digitalización y las nuevas tecnologías digitales están teniendo pues, en el sector, ¿no? En lo que ahora conocemos como agricultura 4.0. Bueno, yo vengo de un instituto tecnológico muy pegado a la industria, a la fabricación, a los materiales, a las tecnologías industriales, tecnologías digitales, etcétera. Por eso, pues verán algunos datos que mostraré a lo largo de la ponencia y algunos conceptos que vienen de este mundo. Pero bueno, estamos trabajando también con empresas fabricantes de maquinaria, en particular de maquinaria agrícola. Somos miembros del clúster de maquinaria agrícola de Aragón, del clúster del automóvil de Aragón, de maquinaria para la construcción. Es decir, estamos también muy introducidos en este sector de la fabricación de maquinaria y de ahí que, bueno, pues hemos ido cogiendo pues, una experiencia y un conocimiento de este mundo que es el que vamos a intentar, o el que voy a intentar trasladar esta mañana. Y bueno, y hablando de tecnología, hoy en día pues tengo que darles la bienvenida a la cuarta revolución industrial. Revolución industrial, revolución de la agricultura, revolución de la sociedad y de todo, ¿no? Y es que efectivamente, bueno, pues en el ámbito industrial hemos ido evolucionando pues desde la primera revolución industrial basada en la máquina de vapor y en la mecanización de la producción. Hemos pasado por una segunda etapa basada en la producción en masa, en las líneas de producción más o menos automatizadas. Llegamos al último cuarto del siglo XX, donde ya vamos viendo la entrada de los ordenadores y de la electrónica en las fábricas. Y hoy pues, nos encontramos inmersos en esta cuarta oleada, en esta cuarta revolución industrial, dominada por la automatización, dominada por el Internet industrial de las cosas, dominada por los sistemas ciberfísicos, por este nuevo mundo que nos toca, ¿no? Y en la agricultura también hemos sufrido esta evolución. Pasamos pues, desde la mecanización del campo ya por el siglo XIX, a la genómica y el control de las variedades vegetales en la última parte del siglo XX, a las máquinas de hoy en día controladas por GPS que envían datos, que están comunicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontramos hoy con un presente en el que el agricultor, pues en ciertos casos, pues está sobrepasado de datos, ¿no? Recibe datos pues, de información meteorológica, de los sensores que tiene en el campo, de sus máquinas, pero todavía de una manera no integrada, como fuentes, digamos, separadas. Y esto hace que no se pueda aprovechar realmente todo el potencial que explotar esos datos podría darnos, ¿no? Eso irá llegando, va llegando ya hacia ese futuro que vemos aquí en la diapositiva, y que fundamentalmente se apoyará en eso, en la integración de todas esas diferentes fuentes de datos, que cada vez habrá más y que permitirán, bueno, pues sacar unas conclusiones que mejorarán el trabajo del campo, ¿no? Bueno, en todo caso, y desde mi punto de vista, esta es una imagen bastante optimista, ¿no? Todavía tenemos mucho camino por recorrer, hasta el punto de que hay algunos estudios, algunos indicadores que dicen que el sector agrícola pues todavía es de los más retrasados en cuanto a nivel de digitalización de entre todos los sectores productivos que nos podemos encontrar en Europa. De hecho, aparece, como ven en la diapositiva, pues en el último lugar junto al sector de la construcción. Los dos sectores que son muy importantes aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos mucho camino que recorrer aquí. Este nivel de digitalización se evalúa en este estudio considerando varios aspectos. El primero es, digamos, la disponibilidad de lo que llaman activos digitales, de maquinaria avanzada, de sensores, de sistemas de automatización, etcétera, etcétera. La segunda componente en la que se fija el estudio es
en el, digamos, nivel de penetración de esas tecnologías en la realidad del día a día de los agricultores en este caso, ¿no? Bien, puede haber una oferta de sistemas de este tipo a nivel comercial, pero hay que medir el grado de penetración en realidad en el día a día de la labor en el campo. Y el tercer aspecto que considera es el nivel de formación y de capacitación de las personas del sector en relación a estas nuevas tecnologías. Y aquí es donde tenemos, pues, sobre todo en estos dos últimos aspectos, pues un camino largo que recorrer. Y que hay que recorrer, porque si no nos estaremos perdiendo pues, estas ganancias que en la industria, estos datos corresponden a actividad industrial, donde bueno, pues toda esta oleada de la digitalización ya lleva unos años digamos, en funcionamiento. Es decir, estos datos no son predicciones, no son estimaciones, es la realidad. Y vemos que bueno, podemos ganar pues, en el entorno de un 10 a un 20% de competitividad, como suma de diferentes ganancias que vamos teniendo, que se pueden tener en cuanto a los costes de producción, los costes de logística, los costes de mantenimiento, de calidad, etcétera, etcétera. Y es importante, estamos hablando de un 10 o un 20% de competitividad. Pero a pesar de eso, esto es solo la punta del iceberg. Hay también estudios que nos dicen que estamos aprovechando hoy en día pues únicamente un 12% en Europa del potencial de la digitalización. De todo lo que podríamos conseguir, solo estamos recuperando hoy ese 12%, que a su vez supone un 10 o un 20% de aumento de competitividad, o sea que no es poco. ¿Y dónde está este 88% que nos falta? Pues está aquí, está en las posibilidades de las tecnologías digitales y de la transformación digital para eso, para transformar nuestros negocios, para ser capaces de ofrecer servicios asociados al producto de más valor añadido, para ser capaces de redefinir las redes de distribución de nuestros productos, ser capaces de desintermediar esas redes, ser capaces de acercarnos mejor al cliente, de generar nuevas vías de ingresos, de reducir costes. Es decir, hay un montón de cuestiones asociadas al negocio en sí que en las que podemos trabajar. Y si somos capaces de transformar nuestros negocios de esta manera, estaremos aprovechando todo ese potencial. Y es que, bueno, la digitalización es como una riada. Si nos ponemos a favor, si empezamos a trabajar en nuestras empresas y en nuestros sectores en este camino, avanzaremos mucho más rápido, pero si nos ponemos cruzados, pues nos va a arrastrar, ¿no? Y esto es lo que ya está empezando a pasar. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, lo primero que hay detrás son las personas, son pues, los trabajadores de todos los sectores que lógicamente pues, tienen que ir cambiando su cultura, tienen que ir cambiando poco a poco, tienen que ir formándose, capacitándose en todas estas tecnologías. Pero detrás de los trabajadores, pues efectivamente está la tecnología. Están pues estas 9 tecnologías que se consideran asociadas a todo este mundo 4.0. Desde el Big Data a la computación en la nube, la robótica, la realidad aumentada, la fabricación aditiva, la simulación y sobre todo el Internet de las cosas, que va a suponer pues un cambio muy, muy importante. ¿Y por qué hoy? ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años que ha hecho que todo esto florezca? Pues bueno, pues también han ocurrido nuevas posibilidades asociadas a la tecnología, empezando por la disponibilidad de sensores y de electrónica cada vez más barata y más potente, siguiendo por protocolos de comunicaciones estándares que se van extendiendo y que van permitiendo que unas máquinas hablen con otras. Tenemos el teléfono móvil o las tablets, que parece que solo tiene aplicaciones para el ocio, para hablar, para WhatsApp y tal, y no, van mucho más lejos y nos permiten, pues en un único dispositivo, poder concentrar muchas funciones, y también en el ámbito profesional, industrial o agrario, en cualquiera de ellos, ¿no? Y también pues, ha crecido enormemente pues, la potencia de cálculo y todas las capacidades de análisis de datos que hoy tenemos disponibles. Además, a bajo coste y cada vez a más bajo coste. Bueno, y todo esto ha llegado también al mundo agrícola.
Y así hablamos de la agricultura de precisión o la agricultura 4.0, cuando somos capaces de combinar maquinaria avanzada con sensores en el campo o con sensores en satélites o en drones, con sistemas automatizados, por ejemplo, de riego. Ha llegado también por la vía del software de gestión, software de gestión y, sobre todo, software de analítica de datos, que nos permite sacar conclusiones de todas esas fuentes diferentes de datos a las que podemos tener acceso. Ha llegado también en los procesos de transformación, por ejemplo, la deshidratación de alfalfa como proceso, donde se está trabajando, sensorizando cada paso del proceso para tener un mayor control y mucha más información de cómo están yendo las cosas, para garantizar la calidad del producto, la trazabilidad, todo este mundo. Ha llegado también a través de la genómica y las mejoras que va habiendo cada vez más en el control de plagas y de especies vegetales, y ha llegado también a la comercialización, a la posibilidad de trabajar con plataformas de desintermediación que pueden poner en contacto al fabricante de maquinaria con el agricultor directamente, o bien al agricultor con el consumidor final. Cuestión de la que se ha hablado mucho en la semana pasada en las protestas que ha habido, ¿no? Y bueno, vamos a centrarnos un poco más en detalle en la agricultura de precisión, sobre todo, ¿no? Y que podemos definir de manera muy rápida como la gestión de parcelas agrícolas sobre la base de la observación, la medida y la actuación frente a fenómenos que se dan en el propio campo, asociados pues al crecimiento de las plantas, a la evolución de ese cultivo, etcétera, o a factores externos como lógicamente pueda ser el clima, ¿no? Y hablamos aquí de tres conceptos clave: la observación. Aquí lo que tratamos es de ver cuál es la situación macro, cuál es la situación general de nuestro cultivo en cuanto a, bueno, pues, zonas de diferente humedad del suelo o zonas de diferente composición del suelo, que nos permita un poco pues, tener una idea global de cómo está yendo pues, el cultivo que tenemos en nuestra parcela. El segundo elemento importante es la medida. Aquí ya pasamos de lo macro, de una visión, digamos, lejana, a una visión de detalle, a un sensor que está colocado en un determinado punto en el terreno o sobre la propia planta. Nos da una información mucho más estrecha de alcance, pero mucho más precisa. Y el tercer elemento importante es la actuación. Tenemos que ser capaces de aprovechar pues, toda esta información que nos viene de las fuentes de observación o de las fuentes de medida para actuar sobre el cultivo de una manera pues, mucho más eficiente y así pues, liberar nutrientes en aquellas zonas de manera desigual en función de las condiciones que vemos del terreno o riego o lo que sea, ¿no? Y a poder ser de manera automatizada. Por entrar un poco más en detalle, aunque también muy rápido en estos aspectos, en cuanto a la observación, pues hoy fundamentalmente se está trabajando con drones y con sistemas con satélites de información geográfica. Nos permiten ya hoy hacer pues, muchas cosas, fundamentalmente los drones asociadas a lo que es la monitorización de los cultivos, de poder ver bueno, pues, como zonas que han podido tener un daño o zonas donde no ha llegado bien el agua de riego, bueno, lo que sea, monitorizar. Tienen todavía pues, algunas limitaciones, principalmente asociadas pues, bueno, a las capacidades portantes. Nos sirven hoy en día muy bien para observar, pero ya menos para actuar. Tienen también sus limitaciones en cuanto a la duración de las baterías, pero bueno, cada vez se van a ir asentando más, ¿no? También asociado a la observación, bueno, pues tenemos los sistemas de información geográfica. Cada vez nos encontramos software capaces de procesar todas estas imágenes más potentes y también nos están dando una información pues, desde hace ya unos años pues, bastante interesante, ¿no? En el ámbito de los sensores, pues también estamos viviendo hoy una revolución, sobre todo asociada al mundo del Internet de las cosas, ¿no? Hoy en día pues, podemos medirlo casi todo,
temperaturas, niveles de oxígeno, radiación ultravioleta, conductividades eléctricas, bueno, un montón de variables que se pueden medir. Tenemos también cada vez más nuevas posibilidades de comunicaciones. Tenemos redes GPRS, podemos trabajar con LoRa, Sigfox, Wi-Fi, Bluetooth, en función pues, de la aplicación y de la posición y del uso que le estemos dando al sensor. Y bueno, y las arquitecturas que se están imponiendo pues son las que aparecen aquí en la diapositiva. Digamos, equipo electrónico que integra pues, la alimentación, las baterías, que puede estar conectado pues, a placas solares para ir recargando las baterías y que además integra los sistemas de comunicaciones y además con múltiples posibilidades, como decía, en función del protocolo o de la tecnología que queramos usar. Y luego los sensores que pues, prácticamente se conectan de manera plug and play, es decir, conexión directa a la electrónica y ya la propia electrónica es capaz de reconocer el sensor, de acondicionar la señal y de procesar los datos para enviar pues, aquella información que se requiere, ¿no? Bueno, y el tercer elemento importante hablando de la agricultura 4.0 pues es la maquinaria, los sistemas que nos van a permitir al final actuar directamente sobre el terreno. Y aquí pues, estamos pasando por varias etapas en su desarrollo, ¿no? Primero hablamos de la incorporación de componentes y funcionalidades digitales en las máquinas, esto pues casi ya es en muchos casos el pasado, es decir, somos capaces de poder ver en un display, en la cabina o incluso remotamente, cuáles han sido los parámetros de operación de la máquina y garantizar en base a esos parámetros pues, que la labor se ha hecho de la manera adecuada, ¿no? En el segundo nivel hablamos de interconexión, hablamos de máquina interconectada. Máquina, un tractor, por ejemplo, que se comunica con los diferentes implementos o aperos y que intercambian información, de nuevo, para garantizar que la labor se está haciendo de manera adecuada. Y en el tercer nivel tenemos ya la comunicación del conjunto máquina, tractor con sus implementos, con bueno, pues, el agricultor que está en remoto, o con la cooperativa que recibe datos en tiempo casi real de la labor que se está haciendo, etcétera, etcétera. Aquí vemos pues un esquema de esto que estoy comentando, ¿no? Tenemos nuestro tractor con su bus de comunicaciones, digamos, línea de color rosa que se ve en la imagen, que puede ser pues, el famoso isobús, que ya hoy en día pues, prácticamente es un estándar en este tipo de máquinas, al que conectamos los diferentes aperos o implementos, que pueden tener también sus sensores, no solo sus actuadores por la vía hidráulica, sino también sus sensores, y que se conectan a este bus para intercambiar información en los dos sentidos con el tractor, ¿no? Y, adicionalmente, podemos tener el tractor que comunica a través de estos sistemas de comunicaciones inalámbricas con la nube para enviar información y que quede registrada la labor que se ha hecho y también para recibir información, por ejemplo, de los sistemas de observación que decíamos antes y que le pueden decir al tractor pues, que en una determinada zona la composición del suelo es diferente y tiene que cambiar el modo de operación, ¿no? Esta misma idea es la que vemos aquí en este gráfico. Pasamos del producto individual, aislado, que esto pues ya ha desaparecido prácticamente, al producto inteligente, es decir, que registra datos y que podemos ver, a la máquina conectada, al sistema conectado y al sistema de sistemas conectados entre sí, ¿no? Bueno, aparte de estas tendencias asociadas a la conectividad, también la maquinaria va evolucionando en otros ámbitos, ¿no? Podemos hablar de la seguridad y salud, máquinas pues, cada vez más seguras para el usuario, a veces en base a sistemas mecánicos y protecciones mecánicas, pero muchas veces también en base a sistemas electrónicos de control de estabilidad, de control de vuelco, etcétera, etcétera. Vemos avances en cuanto a la productividad de las máquinas. Vemos avances, como hemos visto, en cuanto a las capacidades de conexión y de inteligencia de las máquinas y vemos también cada vez más avances en cuanto a sostenibilidad y ecoeficiencia, Y aquí hablamos pues, de toda esta tendencia que hay hacia la máquina eléctrica y la electrificación de las máquinas.
Y bueno, ya para terminar, quería ponerles un vídeo que recoge pues, y que resume pues, un poco todas estas tendencias que hemos ido comentando. Es un vídeo comercial, de una marca comercial, bueno, que no me paga por ello, pero creo que puede ser un buen resumen. Bueno, pues de todo esto hemos ido hablando y es una realidad. Muchas gracias.